Buenas tardes, que Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy, estimados oyentes, quiero llevarles a través de las Escrituras a fin de que podamos descubrir esas riquezas, esas perlitas que Dios nos viene y nos comparte. Quiero que vayamos por favor a la epístola de los Colosenses, capítulo 3, y vamos a dar lectura al verso 17, ¿no? La palabra del Señor dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Creo que Pablo concluye en este aspecto cuando les estaba compartiendo a los hermanos en Tesalonicenses acerca de la forma como ellos tenían que vivir delante del Señor de una manera interna, porque Pablo, a través de la epístola que les estaba escribiendo, él quería que ellos se hagan un examen con la palabra de Dios, a ver cómo su conducta estaba delante de Dios. Y Pablo les dice directamente que todo lo que ellos hagan, ¿sí?, tanto de palabra como de hecho, lo hagan en el nombre del Señor Jesús. Y concluye aquí, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es relacionado y es semejante a lo que también Pablo en la carta que les da a los hermanos en Corinto les dice en el capítulo de 1 Corintios capítulo 10, 31. Quiero que me acompañen un ratito en sus Biblias, esto está más atrás. 1 Corintios capítulo 10 verso 31 dice las Escrituras lo siguiente. Dice la palabra, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note usted aquí que estos dos textos, tanto de Colosenses capítulo 3 verso 17 y 1 Corintios capítulo 10 31, es similar. Pablo, en otras palabras, lo que les estaba diciendo, que ellos, si obtuvieron esa libertad que Cristo les había dado, tenían que caminar en esta libertad. Ahora, entendamos algo. Dios a nosotros nos dio esta libertad que los hermanos tenían hace más de 2000 años, no para hacer lo que nosotros querramos. Esto quiere decir que si hemos obtenido la libertad a través de nuestro amado Señor Jesucristo, esta libertad no puede ser usada como pretexto para pecar, porque entonces no sería libertad. Entonces no sería nuestro llamado un llamado genuino, no sería nuestro vivir un vivir correcto delante de Dios. Seríamos hipócritas, seríamos cristianos falsos, pero no seríamos cristianos verdaderos. Entonces, con esa libertad que Dios nos dio para podernos sujetar a su ley moral, que es perfecta, pura, preciosa, que es la palabra de Dios, con esta libertad, ¿sí?, todo el resto de las conductas que nosotros tengamos, en todos los actos cotidianos que nosotros realicemos, escúcheme bien, ya sea en nuestro hogar, como hijos, como esposos, como esposas para las mujeres que me están escuchando, como hijas, como abuelos, como trabajadores en su empresa, como estudiantes en sus colegios, en sus universidades, donde quiera, ¿sí? Ustedes tienen directamente, en todos los actos que ustedes realicen, tienen que reflejar, ¿sí?, la conducta de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ese es el significado de lo que vemos en el verso 17, porque dice: todo lo que ustedes hagan, ¿sí?, sea de palabra o de hecho, ¿sí?, hágalo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el significado de que todos nuestros actos en todas las áreas de nuestra vida tienen que ser realizados única y exclusivamente para dar gloria y honra a Dios. Recordemos que nosotros no vivimos para nosotros mismos.
y que todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios, porque el único digno de ser exaltado, de ser magnificado, de ser glorificado es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién se debe llevar la gloria de todo lo que nosotros hagamos en todos los aspectos cotidianos de nuestra vida? Es nuestro amado Señor Jesucristo. Más adelante Pablo pasa a compartirles, ahora ya que empieza él a hablarles acerca de los asuntos objetivos, como les estaba compartiendo acerca de que ellos tenían que cuidarse de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de evitar tener comunión con estas personas. Posteriormente les hace un examen por medio de la epístola, tanto interno, subjetivo, para ver cómo estaban ellos delante de Dios. Ahora les lleva directamente a los asuntos sociales, cómo ellos debían actuar fuera de la congregación, es decir, cómo ellos deberían de comportarse en sus hogares y en todo lo que ellos se desenvuelvan. Pablo les habla acerca de los deberes sociales de esta nueva vida cristiana, y el verso 18 de Colosenses 3:18, Pablo enfatiza aquí algo muy importante para aquellos hermanos y hermanas que son casados en el Señor. Y el verso 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Verso 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no seáis desalentados, o para que no se desalienten, perdón. Verso 22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El verso 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Esta palabra casado quiere decir ligado, unido, ¿no? Y cuando Pablo les estaba hablando acerca a las hermanas, porque obviamente entendamos que en una congregación también habían no solo hombres, no solo varones, sino también había hermanas que también se congregaban aquí en la iglesia en Colosas, y que por cierto ellas también eran esposas de ciertos hermanos en la iglesia, y también habían familias enteras que se congregaban en esta iglesia, es decir, esposos, esposas e hijos. Entonces este mensaje va dirigido a la familia, y él les dice: bueno, vamos con las mujeres, y él dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Pablo les recuerda a las hermanas que si ellas hicieron un pacto con Dios, delante de Dios, este pacto no podía romperse fácilmente, y que lo que ellas tenían que hacer para poder agradar a Dios, mas no a sus esposos, ya una vez que están ligadas y unidas, porque ese es el significado de casados, unidos, ligados, tenían que sujetarse a sus maridos. Pero me gusta porque esta palabra sujeción también quiere decir someterse. Entonces el sometimiento de las hermanas que son casadas o eran casadas, bueno, esto es el mensaje tanto explicando lo que antes pasaba, pero también lo aplicamos hoy en día. Para las hermanas que eran casadas, era que ellas tenían que sujetarse o someterse voluntariamente a sus esposos, no por la fuerza, no obligadas, porque se entiende que si ellas se casaron por amor, es por el amor que ellas dicen tener a Dios que se sujetan a sus esposos. Entonces dice: pero ¿cómo conviene en el Señor? Y cuando Pablo les está diciendo cómo conviene en el Señor, les está diciendo a las esposas que ellas tienen que analizar y discernir en qué deben sujetarse a sus esposos y en qué no deben sujetarse a sus esposos. Porque
Yo puedo decirles hoy en día que hay mujeres cristianas que son casadas con incrédulos y ellas no están llamadas a sujetarse a todo lo que sus maridos digan, porque hay maridos que no conocen a Dios, que les llevan a las esposas a sujetarse a ciertas cosas ilegales, inmorales, que no agradan a Dios. Entonces la hermana creyente no está obligada a sujetarse o a someterse a su esposo. Y entonces obviamente va a surgir el conflicto, ¿no? Bueno, este es un tema que lo vamos a tratar otro momento, pero bueno, Pablo lo que está hablando aquí es que las mujeres cristianas que tienen esposos creyentes tienen que sujetarse, y esposos no creyentes también, ¿no? Por amor a Dios, escúcheme bien, tiene que sujetarse directamente a sus esposos. Pero dice, ¿cómo conviene en el Señor? Entonces, es conveniente que ciertas actitudes, ciertas conductas de esposos tengan relación con las cosas espirituales, entonces las mujeres pueden sujetarse, pero por eso les digo, la mujer tiene que discernir. Si el esposo, mucho mejor si es creyente, obviamente si ese esposo ama a Dios, está entregado a Dios, ese esposo va a reflejar el amor de Dios a esa esposa y va obviamente automáticamente a reflejar ese carácter de Dios, por lo cual para la mujer se le va a hacer no difícil sujetarse a ese marido. Y yo creo que esto de someterse denota también esta acción de ponerse debajo de la tutela o del amparo del esposo. Entendamos que el matrimonio es una figura de lo que es Cristo con la iglesia, y para que nosotros podamos entender un poquito más, yo quiero que me acompañen a Efesios capítulo 5 sin perder esta cita. Vamos al verso 22. Efesios 5:22 dice las escrituras lo siguiente. Dice, verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pablo, amados hermanos, aquí lo que está aplicando para la mujer creyente es que la mujer no puede tener excepciones, sea que el esposo sea creyente o no sea creyente, en cuanto depende al Señor y a la norma legal correcta que tiene que ver con las Escrituras, está llamada a someterse voluntariamente a su esposo, porque esta mujer ha entendido en el amor de Dios que ese es el diseño que Dios estableció, y por eso ella se sujeta a su marido, es porque ella ama directamente a Dios. Entonces, obviamente esta sumisión de la esposa creyente no es para que el esposo la demande, le maltrate, le insulte, la ultraje, porque Pablo dice que Dios nos llamó a paz, no nos llamó a conflicto, no nos llamó a guerra ni a contiendas. Entonces, entendamos nosotros que las mujeres están sujetas a sus esposos y ellos tienen que responder directamente a través del amor de Dios y tienen que regar este amor de Dios a sus esposas. Me gusta cuando, volviendo al texto de Colosenses 3:18, les dice a las mujeres que al sujetarse a sus esposos, ellas están obedeciendo a Dios. Y obviamente sabemos que una regla principal de oro preciosa es que cuando la esposa se sujeta a Dios, a su esposo, está obedeciendo a Dios, y al obedecer a Dios ella va a obtener bendición de parte de Dios, es decir, recompensa de parte de Dios. Ahora viene para los esposos. Pablo viene y se dirige a los hermanos casados en la iglesia en Colosas y les dice: maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Ásperos. Entonces, aquí Pablo les hace un llamado elevado a los hermanos de la expresión del amor que ellos dicen que ha sido derramado en sus corazones, tal como dice Romanos 5:5, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, si ese amor para los esposos que ha sido derramado en el corazón de ellos estaba en sí en ellos, ellos tenían que demostrarlo en sus hogares, amando a sus esposas, dándoles un liderazgo espiritual, un ejemplo correcto a ellas, a sus hijos. Pero también en los asuntos prácticos, también el marido estaba llamado a sostener, a proveer y a sustentar a su
mujer, a su mujer. Ese es, amados hermanos, la imagen que Pablo les está diciendo aquí, porque les dice: maridos, ustedes tienen que amar a sus esposas, a sus mujeres. En otras palabras, la palabra mujer quiere decir vaso. Tienen que amar a sus propios vasos. Entonces, Dios llama a los esposos creyentes a honrar a esos vasos, a tratarlos como dicen, como vasos frágiles, a poder reflejar ese amor. Y producto de ese reflejo del amor no es el subyugar a la mujer, a la esposa, no es maltratar a la esposa, sino es guiar a la esposa en amor a que ella obedezca a Cristo, y si tiene hijos, a que los hijos obedezcan también a Cristo. Entonces la palabra dice: no seáis ásperos con ellos. Entonces también quiere decir que dejen de ser crueles, duros. Pablo les está diciendo a los hermanos: no sean duros, no sean crueles con sus esposas, no las traten con rudeza ni con resentimiento. El matrimonio es un negar constante de todos los días, es morir al yo, morir a la carne tanto del esposo y de la esposa, para que Cristo sea exaltado. Pero no solo Pablo se refiere entonces a la esposa y al esposo y al papel que ellos deben desempeñar en el hogar, obviamente de matrimonios en el Señor, en el Señor. Dice la Escritura que lo que Dios une, no lo que los hombres unen, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Todo matrimonio que procede de Dios no se desintegrará, por más que los hombres se levanten, por más que las familias quieran oponerse. Sabemos que los problemas son de dos, no son de la familia. No tiene que haber gente que se entrometa en los asuntos de una pareja, a no ser para aconsejar, para exhortar en amor. Pero, amados hermanos, cuánto daño ha hecho la falta de sujeción de la esposa a su marido, y también la falta de ese amor del esposo a su esposa. Entonces, Dios es bueno. Sé que Dios hoy en día está dando oportunidades a muchos matrimonios para que se reconcilien. En el tiempo de cuarentena en el que están conociéndose mucho. Esposos que no les dieron tiempo a sus mujeres, hoy están dándole ese tiempo, están dialogando, están conociéndole más a su pareja, y viceversa, ¿no? Entonces creo que este tiempo donde más ha habido esa interacción de esposo, esposa e hijos, es donde Dios quiere fortalecer los hogares cristianos, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Pero ahora Pablo se dirige a los jóvenes, se dirige en este mensaje a los hijos, y les dice en el verso 20, les dice: hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Quienes tenemos la dicha de ser hijos aún y tener a nuestros padres aún con vida, sabemos que Dios les ha dado a ellos sabiduría, y que por medio de esta sabiduría ellos nos aconsejan para bien, siendo obviamente creyentes. Entonces, entender nosotros que cuando habla acerca de todo, no está refiriéndose de que el hijo directamente tiene que sujetarse a todo lo que sus padres digan, si es que en esas cosas que los padres exijan a sus hijos contradiga las Escrituras, porque no es en todo, sino que es todo lo que tenga que ver con las cosas espirituales, es todo lo que tenga que ver con la ley moral de Dios. Entonces un hijo está llamado a sujetarse a lo que los padres les digan, pero que no contradiga lo que dicen sus padres a la Escritura. Entonces, un hijo no puede estar obligado a sujetarse a sus padres cuando ellos le piden hacer cosas contrarias a las Escrituras. No debe sujetarse. Y el hijo debe de encarar a sus padres en amor con las Escrituras, y debe decir por qué razón no se sujeta a tales cosas. Y no solo esto es para los hijos, yo creo que también esto se aplica tanto para las esposas y también para los esposos. Entonces aquí dice el verso 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, qué precioso es. Entonces, hay un ejemplo respecto a esto. Por ejemplo, algunos hijos van a actuar en contra de los deseos de los padres, incluso por el mismo hecho de que de buscar a Cristo. Entonces muchos padres van a decir: bueno, pero ¿por qué no te sujetas? ¿Por qué no te sometes? Obviamente hay hijos que
tendrán ya uso de razón y van a decir, bueno, papá, sabes, yo no me sujeto porque esto no le agrada al Señor. Entonces supongamos un ejemplo, si el papá le dice, va a venir a mi casa, por ejemplo, mi compañero, dirásle que no estoy, dirásle que me he ido a otro lugar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo? Un hijo no va a conspirar o no va a ser cómplice de la mentira de su padre. Un hijo que es cristiano irá donde su papá y le dirá, papá, quiero hablar contigo, yo pienso que lo que tú me estás diciendo que haga, eso no está bien, me estás tú incitando a mentir y la palabra de Dios dice que mentir es pecado y yo no puedo, papá, mentir. Entonces, hay formas para poder directamente dialogar con los padres y hacerles entender que están haciendo las cosas mal. Y yo creo que es precioso porque cuando se empieza a hablar o a exhortar con amor, los hijos pueden exponer las escrituras y hacerles ver a sus padres lo que están mal. Ellos están evangelizando a su familia, están predicando el evangelio a sus padres con su conducta. O sea, hay hijos que están viviendo vidas en santidad y están dando un buen testimonio en sus hogares. Y esto a la larga va a ser una influencia en sus hogares. Pablo dice, cree tú y toda tu familia serán salvos, pero el evangelio es práctico, ¿no? Lo que se ve muchas veces en las congregaciones no es lo que se ve realmente en las casas. Pero gracias a Dios por la palabra, porque yo pienso, estoy convencido que muchos hijos, por la conducta que ellos tienen, conforme a las escrituras, están siendo instrumentos para que sus padres sean ganados por el Señor. Y así también, tanto los esposos que están casados con las esposas incrédulas, que se sujetan a Dios y que quieren agradar a Dios, igual las esposas que son creyentes con un esposo incrédulo, la sujeción, la fidelidad de esa mujer a Dios, su vida moral correcta delante de Dios, va a llevar a que ese esposo, si está en la voluntad de Dios, se vuelva al Señor y sean salvos. Ese es el objetivo. Pero aquí Pablo, en cambio, también ya les habla acerca a los padres. El verso 21 les dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces ha habido casos de ciertos padres que, sin tener sabiduría de lo alto, a veces actúan en la carne y les desalientan a sus hijos con palabras, les ponen cargas que ellos no pueden llevar. Y esto, padres, que ustedes tienen hijos, es pecado. Ustedes no pueden poner cargas más allá de lo que sus hijos puedan llevar. Por eso los padres tienen que buscar primeramente la dirección de Dios para poder ayudar a sus hijos. No deben de actuar con su capacidad humana, con su intelecto humano, con su elocuencia, o a veces se creen muy sabios para poder tomar decisiones y también aconsejar a los hijos, pero los aconsejan en mal. Yo les digo, padres, la guía para poder aconsejar a los hijos no solo está en la conducta que ustedes reflejen a ellos, no solo está en el buen testimonio que ustedes les den a ellos, sino está en las escrituras. Entonces los padres, tanto la madre y el padre de familia, tienen que ser ministros en sus hogares. El padre tiene que ser sacerdote por el hecho de ser cabeza, y la madre tienen que ser tienen que ser una pareja, llenos del conocimiento de Dios, maduros espiritualmente, que busquen a Dios, para que así no se les haga difícil poder educar y criar a sus hijos en amor y temor y reverencia a Dios. Entonces, el verso les está diciendo aquí, les dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, ¿no? En otras palabras, les está diciendo, no los provoquen, no los desalienten, no los irriten. Eso es lo que aquí se está refiriendo directamente la palabra. De ahí viene también el verso 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, el apóstol Pablo les está hablando ahora directamente a los hermanos que son empleados, que tienen un amo terrenal en su trabajo, y les está diciendo que ellos tienen que sujetarse a lo que también dicen sus empleadores, sus jefes, porque esto agrada al Señor.
Producto de este trabajo obediente, obviamente van a recibir la recompensa de parte de Dios, mas no del hombre. Porque aquí dice, siervos, les dice Pablo a los hermanos. Ahora, en este tiempo, en la actualidad, podría decir empleados, tanto públicos o privados, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Hay empleados públicos que están sujetos hoy en día a las autoridades, al gobierno, y empleados privados que tienen obviamente un empleador. Y yo les puedo decir que hay ciertas reglas, preceptos, normas dentro de las empresas, de las instituciones, tanto públicas como privadas, en las que como empleados deben sujetarse los trabajadores a sus jefes, pero hay cosas que también pueden contradecir a la ley de Dios perfecta, pura y santa. Entonces, ¿qué debe de hacer el empleado público privado que es cristiano, que le están exigiendo y obligando a sujetarse a normas que contradicen la palabra de Dios? ¿Qué debe de hacer? ¿Sujetarse o no sujetarse? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo les puedo decir de una manera radical que si nosotros amamos a Dios, no vamos a dar brazo a torcer. Preferimos ser fieles a Dios que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios va a probar nuestra fe como trabajadores. Dios va a ver si nuestro interés es el dinero o es Dios. ¿Es nuestro prestigio o es Dios? Entonces, el Señor es claro. O sea, nuestra fe en cualquier momento, ya sea en nuestro trabajo, va a ser probada, en nuestro hogar va a ser probado. Pero sobre todo como trabajadores, especialmente, bueno, yo les hablo en mi campo, creo que Dios permitió algún momento tener un amo, pero bueno, he tenido amos terrenales, pero Dios permitió tener un amo creyente que donde Dios me llevó a sujetarme por amor a Dios, a Él, y no tuve problemas casi, gracias a Dios, porque nunca Él me envió, me ordenó a hacer cosas que contradijeron las Escrituras. Pero aun cuando yo tenía amos terrenales incrédulos que no conocían a Dios, se me complicaba porque muchas veces había un jefe que me decía: quiero que tú me des comprando una cajetilla de cigarrillos a lo que te vayas a dejar estos escritos y me traigas una media de ron. Y yo decía: Dios mío, Padre, ayúdame, ¿cómo puedo decirle a él que yo no puedo hacer eso? Lo bueno que en ese tiempo trabajábamos 2 personas en esa oficina. Y yo le decía: mira, sabes, yo no puedo darte trayendo la media de ron y los cigarrillos porque no puedo. Mi creencia no me lo permite. Yo soy cristiano y no puedo hacerlo. Aunque al inicio le fastidiaba, se molestaba, pero bueno, creo que en vista de que en nuestro país hay libertad de culto, él pudo entender, dijo: bueno, yo respeto tu religión. Eso es lo que dice la gente impía. Nos creen que somos religiosos. Entonces tranquilo, no pasa nada. Pero hay casos en los que muchos jefes impíos, cuando hay cristianos, son muy severos. ¿Qué se debe de hacer? Si por ejemplo un cristiano está trabajando para un jefe incrédulo y ese jefe le exige a ese cristiano hacer algo contrario a las Escrituras, el hermano o el creyente o el empleado creyente tiene que, como les explicaba, con argumento, con el amor de Dios y con las Escrituras, decirle a esa persona y aprovechar ese momento también para predicar a ese jefe, cueste lo que cueste, porque puede costarle su puesto, puede arriesgar su puesto, su trabajo. Pero entendamos, amados hermanos, algo precioso: Dios jamás va a desamparar a sus hijos. Si ese hombre te saca del trabajo porque eres cristiano o cristiana, Dios te va a abrir otra puerta, tenlo por seguro, porque Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Lo importante es la fidelidad del creyente donde quiera que Dios lo haya puesto. Entonces no vamos a torcer nuestro vaso, no vamos a ser como Judas Iscariote, no vamos a traicionarle al Señor. Debemos ser fieles a Él donde nosotros estemos. Así sea en un lugar donde no ganes mucho y más aún en un lugar donde ganes tal vez una buena remuneración. Tienes que aprender a ser fiel a Dios. Más que el puesto de tu trabajo, tú tienes que entender que más valioso que tu puesto de tu trabajo es directamente es Dios. Tú tienes que ser fiel más es a Dios que a tu propio puesto de trabajo. Y no con eso estoy diciendo que tú no tienes que responder, que tú no tienes que trabajar y desenvolverte en donde tú estás. Entonces Pablo les está diciendo: siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Qué precioso aquí. Porque aquí habla, dice, con corazón sincero. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros como creyentes cuando trabajemos debemos hacerlo de una manera honesta. La sinceridad quiere decir que debemos ser transparentes, debemos ser honestos, y la honestidad tiene que ver directamente con la verdad. Nunca debemos engañar a la gente. Esto va a traer bendición, pero Pablo les está diciendo a los hermanos que recuerden que todo lo que hagan debe de ser temiendo al Señor. Es decir, cada uno de nosotros, donde estemos, en el trabajo que estemos, sea como empleados particulares, públicos, bueno, en mi caso yo soy mi propio jefe por el hecho de ser abogado. Yo tengo pues mi oficina y pues hay personas que me ayudan a tramitar, pero bueno, para las personas que tienen sus empleados o para los que son empleados, yo puedo decirles que debemos ser conscientes las 24 horas de que todo lo que hagamos es para darle la honra y la gloria a Dios. Ese es el significado de temer a Dios. Temer a Dios, no solo nosotros debemos temer a Dios en la congregación, cuando vamos los domingos, los martes, los jueves, o cuando íbamos, ¿no? Antes de esta cuarentena, antes de este virus. Temer a Dios implica de que hoy muchos empleados que están trabajando desde sus casas tienen que vivir en santidad hoy en día, tienen que obedecer a sus amos terrenales y que todo lo que lo hagan de la mejor manera, porque entiendan que ustedes no lo hacen solo por un sueldo, no se esfuerzan solo por una remuneración, sino que ustedes lo hacen por amor a Dios, porque saben que de Dios van a obtener recompensa, van a obtener ganancia. Entonces, el verso 23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabemos nosotros que todo lo que hagamos en este mundo, en todas las áreas, lo hacemos para el Señor. Mucho más para nosotros que somos siervos de Dios. Qué privilegio, qué tremendo es servirle a Dios y compartir la palabra, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, porque sabemos que de Él recibiremos la recompensa, mis queridos hermanos. Mucho más en las cosas seculares, en el trabajo. No lo hagan para agradar a su jefe, háganlo como para el Señor. Entonces las cosas les va a ir bien, porque como creyentes, si ustedes hacen las cosas como para el Señor, ustedes no van a hacer las cosas mediocremente, sino lo van a hacer con toda su dedicación, y ténganlo por seguro que su trabajo va a ser muy eficiente. Y Dios los va a respaldar. El verso 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis obviamente la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Claro, porque cuando nosotros hacemos cosas seculares no es para nuestro beneficio. Si ponemos el objetivo de que todo lo que hagamos en el mundo es para el servicio del Señor, y que aprovechando esa oportunidad Dios nos permita evangelizar o predicar a nuestros compañeros de trabajo, amados hermanos, esto es olor fragante para Dios, todo lo que hagamos en el aspecto práctico. Por eso les digo, Pablo lo sacó a los hermanos de la esfera legalista a la esfera práctica, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero aquí hay una consecuencia, y Pablo les advierte a los hermanos. En el verso 25 les dice, mas el que hace injusticia, obviamente recibirá la injusticia que hiciere. Esto es como cuando el Señor mismo dice que el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu obviamente segará o cosechará vida eterna. Entonces, todo lo que nosotros sembremos en esta vida vamos a cosechar. Si nosotros sembramos amor, vamos a cosechar amor. Entendamos que el vivir cristiano es un vivir donde tenemos que reflejar fruto, entienda. Todo lo que hagamos nosotros en nuestro vivir social, con los deberes que tenemos, debe de estar marcado con el amor, porque si no hay amor, de nada sirve. Todo lo que nosotros hagamos de nada sirve. Obviamente, no debemos obrar con injusticia, porque no somos nosotros de las tinieblas, sino somos de la luz. Dios nos rescató de las tinieblas y nos sacó a la luz. Entonces, como somos hijos de Dios, debemos reflejar la justicia de Dios, porque sabemos que si hacemos eso, obviamente recibiremos recompensa de parte de nuestro amado Señor. Quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir esta preciosa carta de Colosenses 3, desde el verso 17 hasta el versículo 25. Gracias a Dios, amados hermanos, hemos finalizado este capítulo 3
y que Dios permita y nos dé salud, nos dé vitalidad, nos dé sabiduría, nos dé una oportunidad más de estar vivos para seguir compartiendo ya este último capítulo que se nos viene, que es el capítulo 4 de la carta del epístola a los Colosenses. Amados hermanos, les animo a que de manera especial ustedes en sus casas sigan en oración, sigan buscando el rostro del Señor. Creo que lo más importante en este tiempo es depender de Dios, sabiendo que Él tiene una salida para todo lo que estamos atravesando. Estamos pasando tiempos muy complejos, muy difíciles, mis queridos hermanos, amigos. Quiero comentarles y comunicarles que me encuentro en una situación de salud un poquito medio delicada. Estoy con un problema de mi colon, pero gracias a Dios, Dios me ha sostenido, Dios me ha fortalecido en este tiempo. Siento el respaldo de las oraciones suyas, de los hermanos de la congregación acá en Tulcán, donde me reúno. Tenemos un chat donde ponemos peticiones de oración y estamos pendientes los hermanos los unos a los otros. Entonces, en este confinamiento no quiere decir que no tenemos contacto con el resto de hermanos, pues tenemos contacto. Por otro lado, quiero pedirles a ustedes que por favor, mis queridos hermanos, sigan orando. Les pido de favor especial, oren por mi salud física, que Dios permita que pueda ser recuperado, pueda ser sanado definitivamente de este problema que tengo. Tengo ¿cómo lo llaman? El médico me dijo que es debilitamiento metabólico del sistema digestivo. Bueno, hay muchos factores por los cuales se da esto, pero bueno, sabemos que nuestro médico es Cristo Jesús, que Él tiene el control de todas las cosas y que Él es nuestro mejor sanador. Yo confío en Él, sé que Él ha sanado, ha limpiado. Yo creo en los dones de sanidad, creo en milagros, sé que Dios puede sanar, puede curar. No dejo de perder la confianza, la esperanza en nuestro Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, hasta aquí yo le agradezco a Dios, estoy feliz, me siento fortalecido en este momento, tranquilo, agradecido con Dios por poderles compartir este mensaje a ustedes y poder a través de este medio llevarles la palabra de Dios a sus hogares. Por otro lado, animo a los hermanos, a las hermanas, a que avancen en el crecimiento del Señor en sus casas, lean la palabra, reúnanse con su esposa, su esposo, sus hijos, allí con sus abuelitos en una sala, oren, compartan las escrituras. Entendamos que estamos en los últimos tiempos y que en cualquier momento el Señor Jesucristo viene. Debemos prepararnos, debemos disponer nuestro corazón para nuestro amado Señor. Con esto quiero también invitarles a ustedes que se suscriban en nuestro canal. Estamos en YouTube, en el canal que se llama Fuentes de Vida Eterna Ecuador. Allí nos encuentran. Como también quiero invitarlos a que nos visiten en Facebook. Estamos como Gabo Gudiño Villavicencio. Y estamos subiendo en nuestros programas que se llama, hay un programa que tenemos que se llama Manantial en el Desierto, prédicas también. Entonces, qué hermoso que es compartir la palabra. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra labor, aparte de lo secular, que es lo más importante. Extender el reino de los cielos, hacer tesoros en el cielo, donde allá no entran los ladrones ni la polilla. Gracias al Señor porque sabemos que todo lo que hacemos, sea de palabra, de hecho, lo hacemos como para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Una vez más me despido, su amigo Gabriel, y que Dios los bendiga a todos.